Bueno, buenos días. Muchas gracias por haber aguantado hasta el final. Me he traído aquí el reloj, pero por si acaso me paso de los 10 minutos, que es posible por lo que veo. Bueno, también os agradeceré que me hagáis alguna señal. Bueno, quiero agradeceros la invitación a participar en este congreso y bueno, que me admitáis a un congreso de bibliotecarios, que sería una de mis muchas vocaciones frustradas. Bueno, porque creo que como a muchos de los que estáis aquí, a mí lo que me gusta son los libros y por encima de los libros las personas, ¿no? Por eso pues mi dedicación es sobre todo la comunicación y en concreto pues en torno a las lenguas naturales, a nuestra lengua, ¿no? Que es la que vehicula finalmente el conocimiento, el saber, oralmente o por escrito. Bueno, se da la circunstancia, os digo que tengo muchas vocaciones, pues resulta que además de lingüista, últimamente hago libros, libros personas, ahí está lo mío, ¿no? A ver, ¿cómo es este? ¿Así? ¿Se pasa? Cojo el... No, bueno, podrías también, pero tienes este aquí, digamos, si vas con el ratón, aquí pasa. Ah, vale. Vale, si quieres, muy bien, vale. Parece que no he estado en unos cuantos, pero a ver. Bueno, pues como os decía, en realidad me he adentrado en este tema por la invitación de una editorial, A Fin de Cuentos, a realizar un libro en torno a este tema, que a lo mejor habéis conocido. En este caso la editora lo había conocido a través de El infinito en un junco, un libro que ella había leído pues el verano del 20, que cuando salió, uno de los grandes libros en torno a las bibliotecas, con el de Alberto Manguel también, ¿no? Y los libros. Y bueno, a ella le había llamado la atención este tema, estas bibliotecarias que en los años 30 habían recorrido los territorios de los Apalaches. Y me propuso pues no solamente ilustrar el libro, sino también escribirlo. Y bueno, por distintos motivos que explico en la misma comunicación, acepté este reto. El libro pensaba que a lo mejor lo podía traer hoy, pero me han dicho que están las tripas del libro, que está la tripa, pero la cubierta, o sea, seguramente saldrá de imprenta la semana próxima, ¿no? Ahora cadabra. Tampoco. Permíteme. ¿Y así? Tampoco. ¿Pero por qué? Porque lo digo yo. Ya lo vas a hacer. Vale. Atrás y adelante. Sí, doy clase con esto todos los días, pero bueno. Sí, vale, gracias. Bueno, pues en la comunicación vais a poder leer algo sobre el marco histórico y social del proyecto y sobre las características, su infraestructura, las lecturas y también la vertiente creativa que el proyecto tuvo. Los logros, ¿no? que se obtuvieron y finalmente algunas breves sugerencias en línea con muchas de las que creo que se han comentado ya aquí, lo cual me alegra, ¿no? Voy a ir rápidamente por contándoos cosas. La comunicación va a ser bastante visual en este sentido y porque quiero llegar al final, ¿no? Un poco también a las líneas, ¿no? Creo que a vosotros no hace falta que os hable del marco histórico de este proyecto. Todos sabemos que supuso el crack del 29 y la depresión consiguiente, ¿no? Hemos visto las imágenes de Dorothea Lange o de Walker Evans de una América en crisis, ¿no? En una época en la que, bueno, pues aquí teníamos una situación en algunos sitios parecida, pero a lo mejor más favorecida, ¿no? Precisamente fue una periodista, Lorena Hickok, que era bueno, pues amiga de Eleanor Roosevelt, a quien se le encargó que hiciera una visita por los territorios del país para informar de primera mano sobre cuál era la situación. Ella comenzó por la costa este, porque era por la zona de Nueva York también, y fue descendiendo. Y en la zona, la comarca rural de los Apalaches, pues bueno, vio una situación realmente de pobreza, de carencia absoluta de lo esencial, de calzado, de ropa, de bueno, que parecían tener unas raíces bastante anteriores, más profundas, ¿no? Endémicas en esa región, más anteriores, como digo, a la propia crisis.
Bueno, esto fue lo que ella encontró, y paralelamente el propio gobierno de Roosevelt pues comenzó con algunos planes para paliar la situación de crisis. En el caso de que se creó la Works Progress Administration, que fue una agencia encargada de dar trabajo sobre todo a los varones en primera instancia, ¿no? Los trabajos fueron casi todos en obras públicas, por lo cual tuvo que, al menos para la población menos formada, ¿no? Muchos hombres tuvieron que desplazarse, ¿no? en esa época. Con lo cual, bueno, muchos no volvían a sus zonas de origen, rurales, perdidas, etcétera. Con lo cual se pensó también que para que las mujeres que se quedaban a cargo del núcleo familiar pudieran sobrevivir, se pensó también en una serie de trabajos que pudieran desempeñar, que ya tuvieran cierta tradición femenina en aquella época, pues en torno a la costura o a la alimentación, o en tareas pues de cuidado, como siempre nos ha correspondido, ¿no? También en hospitales, en escuelas donde ya había cierta presencia, ¿no? Y también en bibliotecas. Lo que sucede es que en esta zona de los Apalaches, del este de los Apalaches de Kentucky, ¿no? Realmente había pocos hospitales, pocas escuelas y muchas menos bibliotecas. Pero bueno, se pensó que se podía poner en marcha este proyecto. Este es el tipo de vivienda que existía en el exterior y el interior, ¿no? Era una comunidad en la que había unas tasas de analfabetismo muy altas. Bueno, el paro era más del 50% y el analfabetismo más del 60%. Entonces se pensó, bueno, pues que por supuesto sí que existía, pues no sé, como en todas las zonas pobres, pues todos los seres humanos en realidad somos iguales en todas partes y todos tenemos deseos de saber, de conocer, tenemos una cierta sensibilidad, ¿no? Y aunque eran muy pocos los libros que estaban entre las posesiones porque no se podían acceder a ellos, ¿no? Bueno, pues se pensó que los libros también podían abrir puertas y podían abrir ventanas allí, ¿no? De distintas maneras. Por eso pues aunque, pues como digo, había una tradición oral, era una zona muy musical también, baladas. Eso no quiere decir que no haya gente dispuesta a inventar, a fabular, pero todos sabemos que los libros nos abren mucho más, ¿no? Nos dan más. Se puso entonces en marcha este proyecto que se llevaba a cabo pues a caballo o a mula, porque la infraestructura, bueno, pues era realmente muy escasa. Apenas había ni siquiera no carreteras, sino no había caminos. Muchas veces eran ciertas sendas que habían hollado previamente los animales o los lechos de los arroyos, ¿no? Los que había que utilizar para llegar a cabañas muy aisladas. No había tampoco, bueno, pues muchas veces un lugar donde acoger los libros. Se utilizaron algunas cabañas de los mineros antiguas que estaban en desuso, espacios en casas particulares. Si había centro cívico en una población, pues eso estaba en la capital más del condado, ¿no? Bueno, pues se aprovechó, pero la realidad era esta, ¿no? Para que veáis un poco por qué caminos tenían que transitar. Los ficheros eran cajas de queso y bueno, todo un poco así. Hay que decir que hubo algunos varones en este proyecto, y ahí veis uno, pero la realidad fue que la mayor parte de las bibliotecarias fueran mujeres, ¿no? Se pensó entonces que se podía ayudar a paliar el analfabetismo y también proporcionar sustento a estas familias, ¿no? Bueno, pues las mujeres en realidad con un salario de $28 al mes, $1 por día más o menos, bueno, pues se tenían que hacer cargo de su equipo, de su medio de transporte, de la mula o el caballo, que a veces tenían que alquilar porque tampoco todo el mundo disponía de... Bueno, lo cual también hacía que eso fuera un beneficio para otras personas, ¿no? En la comunidad. Y salían pues de su casa al despuntar el alba, tomaban los libros, su condumio, ¿no? Varias veces a la semana, y en cualquier estación, pues, y el clima es bastante extremo en la zona, tenían que atravesar los bosques
a menudo haciendo frente pues, a peligros reales, pumas, osos, bueno, descabalgando, a menudo también porque, como digo, no había caminos, ¿no? Cruzando pequeños puentes o, bueno, en estos casos, para que veáis un poco las imágenes reales de estas mujeres y los sitios a los que llegaban. Ese es el interior de una vivienda también, pero son todas bibliotecarias, ¿no? Cómo accedían a ellas. A menudo otros problemas a los que se enfrentaban no eran solamente el clima o la ruta o la soledad, sino también el propio atavismo, ¿no? de algunas de estas sociedades que no veían siempre con buenos ojos la lectura. Bueno, esto ha pasado siempre, ¿no? También, ¿no? Por lo cual era bastante importante que fueran mujeres de la zona, ¿no? que fueran conocidas, que conocieran a los receptores de los libros y que a menudo pues, hicieron otro tipo de papel, ¿no? o sabían cómo, pues, con algunas lecturas religiosas podían empezar a introducir también otros temas pues, más prácticos o más científicos, ¿no? O simplemente el placer de la lectura, ¿no? ¿Qué era lo que transportaban estas mujeres en las alforjas o en las alforjas que ellas mismas cosían a veces a partir de una funda de almohada? Eran estos los medios con los que contaban. Bueno, pues había una doble vía, ¿no? A través de las lecturas la gente quería mejorar sus condiciones, ¿no? Había folletos, había revistas, había libros sobre saberes prácticos, pues cómo coser, cómo mejorar la calidad de las conservas, cuestiones de higiene, cómo preparar mejor las trampas para cazar marmotas, que por ejemplo comían marmota. Y la otra vertiente, pues la del mero placer de la lectura, que no es menor, ¿no? Sino que es una... Por lo tanto, había pues, muchas revistas, algunas para manitas, de temas específicos, higiene, cuidado, como digo. También libros escolares para llegar a lo que ahora llamaríamos escuelas agrupadas, ¿no? de una sola clase, que había muy pocas, ¿no? Y que tenían también pocos materiales. La visita de la bibliotecaria pues, era esperada bueno, pues, con auténtico fervor, ¿no? Se conformó así también cierto canon literario en esta región. Pues las bibliotecas eran muy pequeñas, tenían pocos libros y los libros tenían que rotar constantemente de unas sedes a otras de los condados, ¿no? Además de rotar en las alforjas de los libros. Por supuesto, los libros de aventuras eran de los favoritos, algunos clásicos, etcétera, y a menudo eran, como es natural, los niños quienes tenían que leer a sus mayores, ¿no? Lo que creaba también ciertos lazos intergeneracionales. Y, pues como sucede ahora con las paradas de bibliobús, a veces en un cruce de caminos pues, se sabía que iba a pasar la bibliotecaria y esto hacía que ellas se tomaran muy en serio su trabajo, ¿no? Que no faltaran a la cita porque sabían que, bueno, pues hiciera el tiempo que hiciera, alguien les iba a estar esperando. Además de, como digo, bueno, pues esto hizo que se conformara cierto canon de lecturas en la zona, al que contribuyó también otro tipo de publicación, otro tipo de libro del que voy a hablar ahora, y es que estas mujeres también tuvieron una vertiente creativa. Había muy pocos libros. Los libros se estropeaban mucho, la gente tampoco, bueno, pues los marcaba, se humedecía el dedo para pasarlos, se estropeaban las lecturas, con lo cual lo que ellas hacían era recomponer, recortar las partes que estuvieran salvables de los periódicos, de las revistas, de los libros, y conformaban nuevos soportes de lectura, los libros de recortes, ¿no? Estos libros de recortes, por una parte, hicieron esta labor compiladora, ¿no? De tomar materiales de aquí y de allá, lo que quedaba útil, unas ilustraciones con un texto, etcétera, pero también hicieron de compiladoras en torno a justamente el patrimonio, ¿no? de la zona. Muchas veces los lectores, pues en agradecimiento, compartían lo que podían, o recetas, patrones de costura, que eran de los pocos bienes, ¿no? que se transmitían de generación en generación, pues las colchas hechas a mano,
bueno, pues ellas lo recogieron y también hicieron así monografías, ¿no? También de historias locales, nombres curiosos, porque tenían unos nombres, bueno, si veis la toponimia de la zona, todo es pues infierno seguro, o sea, hell for certain es seguro el infierno, ¿no? Más o menos, ¿no? Pues no sé, valle truculento, era todo así, ¿no? En esto seguían una tradición que los países anglosajones, bueno, pues había prosperado bastante desde el siglo XVIII, pero sobre todo en la época victoriana, que era la de los libros de recortes que hacían muchas personas. Bueno, yo tengo los libros de recortes de mi madre, que no es de Kentucky, es de Gallur, Aragón, pero bueno, quiero decir que esto lo podemos hacer todos, ¿no? Y han pervivido algunos de estos libros. Se hicieron más de 2.500 libros de recortes. En 1940 el censo hablaba de 2.500 y en la ficha que ellas tenían que completar tenían que completar cuántos libros habían distribuido, cuántas revistas y cuántos libros de recortes. Es decir, era un género más que se entendía como normal. Los hacían ellas, los hacían también a veces los propios lectores, ¿no? Este que se ve ahí es un libro de recortes, pues se había tomado fotografías de mujeres y luego los textos son todos con el nombre de la bibliotecaria que les visitaba a ella. Pues qué ilusión que ha venido usted, señora no sé cuántos, ¿no? Bueno, bueno, en relación con el tema del Congreso, pues efectivamente la labor de estas mujeres constituyó un brote de vida importante, de manera que cuando el plan terminó pues por la Guerra Mundial, que requirió pues mano de obra, trabajo en otros lugares, pero se retomó después y en aquel momento ya con las bibliotecas móviles, con máquinas, ¿no? Digamos, pues se pudo recuperar porque se había sembrado, ¿no? En este momento. Fueron brotes de vida en este sentido y facilitaron el trabajo de estas escuelas. Los bibliotecarios y las bibliotecarias leían a menudo también a los lectores, no solamente leían los libros, en la era del pre-audiolibro, ni siquiera había radios en muchos de estos lugares, ¿no? Sino que a veces también leían la correspondencia, ¿no? Para esta gente analfabeta que a lo mejor había recibido una carta hacía 3 semanas y no la había podido leer, ¿no? Hasta que llegaba la bibliotecaria y se la leía. Y de hecho, pues este proyecto fue uno de los proyectos estrella de la agencia y en los congresos donde se hablaba, bueno, pues un poco propagandísticamente de lo que se había hecho, pues era de lo que más lucía, ¿no? Para el gobierno de entonces. Bueno, los libros fueron puertas, ventanas, consuelo, como se decía antes también, compañía. Hicieron, bueno, pues una labor a lo mejor más allá del puro conocimiento y del conocimiento también de la literatura, pues favorecieron el contacto de unas personas con otras, ¿no? Bueno, esto lo voy a dejar. Y en cuanto a qué nos puede aportar la tradición, esta tradición que se suma, bueno, pues a la de otras muchas bibliotecas móviles en el mundo, en otros lugares, que tienen todavía hoy circunstancias parecidas también en otros lugares del mundo, así de heroicas y difíciles. Hoy se ha visto también, bueno, pues se ha hablado también, yo creo que todo es heroico, ¿no? Pero contamos con muchas tecnologías de las que otros carecen. Bueno, ¿qué nos puede aportar este plan? ¿Cómo nos puede inspirar más allá de la pura emoción o el vínculo que podamos sentir, ¿no? Y de la labor de estas mujeres? Bueno, pues me gustaría fijarme en 3 ideas, ¿no? Simplemente. Ahí aparece la lectura bimedial, ¿no? ¿A qué me refiero con la lectura bimedial? Pues a partir me refiero al valor de la ilustración y el valor de la imagen, ¿no? Como vehículo también de alfabetización, no lo entendamos en sentido estricto, ¿no? Sino en sentido más amplio. Sí que quisiera llamar la atención del valor del libro ilustrado más allá del estereotipo que lo vincula con un público infantil solamente. Hoy se ha hablado de lectores no habituales, lectores que pierden la capacidad de concentración, lectores que tienen circunstancias especiales. Se ha hablado también de población inmigrante. Bueno, pues para
estos y para todos otros muchos lectores, porque es sin más una manera diferente de leer. Quiero decir, yo leo, puedo leer, no sé, puedo ser lectora de novelas de 900 páginas y tener también interés en este otro tipo de libro, ¿no? Pero es cierto que para algunos lectores específicos, a quienes por distintas razones, bueno, pues les cuesta acercarse a otro tipo de libros, el libro ilustrado, el libro álbum, presenta un potencial que os animo a descubrir. Creo que hay que hacerlo bien también. Creo que si vamos con un libro álbum y lo contamos así, leyendo el texto, y sin más, fíjese usted en las imágenes, tampoco hacemos una labor, ¿no? O sea, creo que esto también requiere formación, pero bueno, es algo que me parece que es relevante. Niños que leen a sus mayores, familias que leen juntas, etcétera. En muchos de los entornos a los que llega el bibliobús, donde justamente encontramos esto, lo digo porque yo también soy de un pueblo de 40 habitantes, tiene biblioteca, en la biblioteca de la zona, pero bueno, lo que veo es que hay población mayor, bueno, algunas familias y pocos niños, ¿no? Pues creo que hay distintas iniciativas que pueden fomentar estos proyectos intergeneracionales, ¿no? En torno justamente al patrimonio inmaterial, a todo aquello que se está perdiendo, también al patrimonio material también. De manera que son los más jóvenes los que pueden recurrir a los mayores, es decir, se podrían implicar en proyectos de distinto tipo. Algunos hemos visto que se materializan en forma de libro porque se editan. Yo creo que a veces no tenemos que esperar a esas ayudas, a esa inversión, claro que requiere inversión de tiempo, ¿no?, de los implicados, ¿no?, de los bibliotecarios, pero a veces también de personas interesadas en los distintos lugares, ¿no? Y que la idea del libro de recortes creo que puede dar juego también, y de hecho da juego. En este caso sí que os hablo, bueno, no soy bibliotecaria, pero sí pertenezco al grupo Etniker Navarra, Etniker Euskal Herria, que hace investigación sobre etnografía y habla con la gente. Bueno, pues a veces se pueden hacer pequeños fanzines, cosas mucho más caseras, ¿no? Ahora todo es fácil, podemos fotografiar las fotos de que tiene la gente, ponerlas en circulación en una red, en una comarca. Bueno, podemos participar en estos pequeños trabajos de creación colectiva, creo, recoger este patrimonio de los juegos, de la tradición oral, etcétera. Esto sí que lo hago con mis alumnos, ¿no? Y, en definitiva, bueno, pues a través de algunos proyectos, también la misma labor de estas mujeres, como la de las misiones pedagógicas en la República, coetáneas, y la de muchos de los proyectos de los que se ha hablado aquí, creo que al explicar qué queremos hacer, ¿no?, con estos colectivos rurales o de barrio, etcétera, bueno, pues creo que puede ser muy motivadora para llevar a cabo estos proyectos. Potenciaríamos pues el conocimiento sobre la propia identidad, bueno, en una época en la que lo rural, lo tradicional desaparece a marchas forzadas, pero tenemos todas las herramientas para conservarlo. Creo que es urgente que podamos hacerlo y seguir dotando de cohesión pues a nuestras redes, a nuestros medios. Si quisierais bibliografía sobre este caso, bueno, pues aparece en el libro, pero también estará en la comunicación. También hay, bueno, pues hay documentales, hay otro tipo de materiales, la verdad es que están casi todos en inglés. Y nada, pues os agradezco muchísimo vuestra atención y estaré encantada de responder si queréis después en la comida o lo que sea. ¿Vale? Muchas gracias.